comparando su plan del 2013 a su plan, a sus acciones del 2012, ¿cuál va a ser el enfoque? ¿Más de probar nuevas tecnologías, seguir con más técnicas de vanguardia, o realmente es el momento en México precisamente de hacer el Back to Basics? ¿Cuál es la tendencia? Pues mira, nosotros hace 2 años sacamos un Back to Basics, ¿no? Que ya nos habíamos ido como al otro extremo de hacer las cosas demasiado complicadas y creo que traíamos una estrategia que anticipaba toda esta parte del comercio electrónico y redes sociales y todo, que es muy interesante ver cómo México, aun cuando está como en explosión este tema de las redes sociales y todo, el mexicano para comprar por internet es más duro que nada. O sea, nosotros tuvimos varios retos con nuestra página, por ejemplo, y pues tenemos un muy buen tráfico en la página y tenemos que poner un teléfono para que la gente llame y ahí compra. Y entonces es cuando nos decía Best Day, por ejemplo, ¿no? Que pues hemos visto las campañas enormes que traen en televisión y el 70% de las reservaciones de Best Day se cierran por teléfono. Expedia tiene una cantidad de call centers impresionantes. Entonces yo creo que cuando viene esa tendencia hay un grave riesgo de repente decir vámonos todos para allá. Si tienes que manejar 2 caminos. Y concretando lo que tú preguntas, evidentemente seguimos haciendo los principios básicos, que es estar cerca del cliente y escuchar al cliente y adaptarte a como el cliente está comprando y no hacer que el cliente se adapte a ti. Y otra cosa es sí seguir creciendo, aprendiendo, intentando y corrigiendo y siendo muy dinámicos en todo lo que involucra las nuevas tecnologías de distribución de los productos. O sea, como que la estrategia de 2012 para el 2013 no cambia, nada más se profundiza. Ha sido tanto esa abrumación tecnológica que hemos tenido y el gran esfuerzo y la gran capitalización que se tiene programada para el 2013 son esfuerzos obviamente tecnológicos porque te lo está demandando el mercado, pero no tienes que perder finalmente que tú vives o que tu negocio tiene un sentido, y ese sentido se llama satisfacer al cliente, y el cliente tiene sus patrones definidos y como bien lo menciona Enrique, no puedes cometer el error de tratar de que el cliente se adecue a ti. Tú te tienes que adecuar al cliente porque finalmente el cliente está creciendo y cada vez se está haciendo más conocedor. Regresar a los basics, y que yo creo que va por donde va tu pregunta, no se refiere a que vuelvas a agarrar el teléfono o a tratar de hacer que el cliente vuelva a tomar la carta y escribir y use el servicio postal mexicano cuando existe ya la plataforma del email. Por supuesto que no. A lo que se refiere es la esencia del negocio en el que estás. Venga tecnología, no venga tecnología, no va a cambiar. Que finalmente, y yo te voy a hablar en mi muy específico punto de vista, que es hoteles, el negocio de nosotros es satisfacer al cliente en su descanso y hacerlo o proveerle una segunda casa lejos de casa. Eso no va a cambiar, va a seguir teniendo su baño, su cama, etcétera, pero sí la manera o la experiencia que el cliente viva al momento de que estar ahí es a lo que tú te tienes que adecuar, y por supuesto siempre va a ser tu centro de reflexión. Me gustaría saber cuáles son los ciclos de planeación que ustedes manejan, que tu grupo maneja en especial, qué herramientas, qué procesos manejan dentro de esos ciclos y qué utilizan para estarlo optimizando. Claro que sí. Y regresando un minuto a lo que hablábamos ahorita en Back to the Basics, yo siempre he pensado que todas las palabras son relativas. Como bien explicaba Gerardo, no significa, como ayer me platicaba un amigo en Acapulco, hotelero ya de años, digo, si las ventas no hay que inventar el hilo negro, hay que ir a tocar puertas y listo. Desde luego que no es así. Pero hay que tener cuidado porque siempre irá en paralelo. Porque nosotros hace años, cuando implementamos todo esto que venía en Oracle y todo lo que venía con NH, llegó un momento en que los vendedores se la pasaban más en el sistema que vendiendo. Entonces hay que tener mucho cuidado con ambas. Regresando a la pregunta que me hiciste, en la parte de planeación vamos a considerar las dos cosas, tanto la parte humana como la parte de desarrollo tecnológico. Estamos a punto de entrar en una contratación
de un sistema base que puede ser Oracle, puede ser SAP. Vamos a entrar en ese proceso ahorita, que por cierto cuesta una fortuna, maldito sistema, pero tenemos que entrar como parte de un crecimiento donde vamos a tener de repente 10,000 cuartos, tenemos que tenerlo, y para cotizar en la bolsa tienes que tenerlo. Y en esa planeación, para duplicar la compañía, tienes que tener talento, tienes que definir muy claro los perfiles, que coincido plenamente con lo que dice Gerardo, porque a veces estás contratando gente que no va con el perfil de una marca, ni una cadena, ni nada, y ahí te estás equivocando. Y nosotros ahorita lanzamos internamente un programa de reclutamiento, donde tenemos detecciones de talento. Es como estamos tratando de soportar la compañía en la parte de operación. Yo les quiero preguntar, si de pronto llegara un ángel y a cada uno de ustedes les diera 50% más en marketing específicamente, en marketing, de dinero, 50% más de su presupuesto y nada más lo pueden gastar en marketing, ¿en qué lo gastarían? Y luego al mismo tiempo si llegara un demonio y les quita el 50%, ¿cuáles son los programas o los elementos que tendrían que retener? Bueno, para hablar para el angelito, que me dé el 50%. Finalmente yo creo que el marketing no es otra cosa más que entender al cliente, ¿verdad? Entonces creo que una gran parte de ese entendimiento implica el tomar las acciones adecuadas. Entonces sí es efectivamente en acciones que vayan dedicadas a saber, entender el cliente, y creo que tú lo mencionabas, ese 80-20, carajo, pues finalmente estamos en un negocio, ¿no? Entonces es entender cuál es el patrón del cliente que me va a dar, por supuesto invertir en acciones dirigidas hacia... ¿En qué invertirías? ¿En qué invertiría? En acciones específicas que vayan dirigidas a entender y satisfacer la necesidad del cliente. No me pidas que te ponga publicidad, porque no te la voy a contar, porque ya sé que es agencia de publicidad. Bueno, pero te digo, finalmente es cómo le vas a llegar mejor a tu cliente, que entiendan obviamente que tú eres la mejor opción para satisfacer esas necesidades. No me pidas que te dé mi receta, porque no te la voy a dar. Segundo, si llega el demonio de Tasmania, alias Alejandro Watson, ¿qué hago con sin lana? Yo creo que es como ahorita, creo que acabamos de pasar por un periodo donde todo el mundo aprendimos a hacer muchas cosas con poco dinero. Entonces es finalmente aprender de las vivencias que tuviste y por supuesto aplicar los escasos fondos que tienes en eso, en acciones que vayan muy enfocadas a redituarte. Ahorita todo es un retorno sobre la inversión y hay que enfocarnos en acciones cuando hay abundancia que cuando no la hay. Primero lo invertiría donde más rendimiento me dé. Haría un análisis de mercado, número uno. Y segundo, nosotros invertimos una campaña en internet con los e-commerce, donde los 3 Cristal van a generar este año $3 millones que no teníamos gracias a estas campañas. Y dos, nosotros invertimos $10 millones en remodelar los hoteles, y el error más grande que hubiéramos cometido es no gastar la misma cantidad de publicidad que estábamos gastando antes, cuando el cliente tiene una percepción del producto X, distinta. Y ahora invertimos una campaña de $1 millón en diferentes medios, de acuerdo al perfil de cliente que tienes, y nos genera un crecimiento en la tarifa entre el 12 al 15% en verano, que no la esperábamos, y ocupaciones récord para nosotros. Y si no tuviera dinero, pues no haría nada. Pues claro, si llegamos a 50. Yo lo enfocaría básicamente toda mi cadena de distribución, agarraría ese monto y lo aventaría hasta el final, al consumidor final, de una manera muy directa, muy dirigida, para ahorrarme todo el costo de intermediación. Eso sin duda nos daría un retorno impresionante, ¿no? Y al mismo tiempo pues, me ayudaría a tener pues, muy buenos resultados. Y si llegara si fuera un año como cualquier otro, donde te baja la presión, ya sabemos qué hacer. Sí, ya lo hemos hecho. Si de pronto llega Enrique Peña Nieto y les pide una consultoría especial,
para hacer el plan del sexenio, pensando un poco a largo plazo. Ahora como funcionarios del sector público, a ver si lo logramos ahora, como funcionarios del sector público, ¿cuáles serían sus 3 prioridades principales para el tema de atracción de turismo? Yo lo que le pediría es que una repartición del DNI para poder generar mayor inversión en publicidad a través de los típicos mixes que es el gobierno federal, estatal y hoteleros. Buscar la forma de mejorar los productos que le vas a entregar al cliente. Y en tercer lugar, que quite la inseguridad porque la tiene el turismo. Y yo creo que coincido mucho en lo que tú dices, ¿no? Lo primero es quitar la imagen de un destino inseguro, que se tiene que trabajar mucho, pero México es tan largo como irte de Tijuana hasta Alaska. Entonces, primero que nada, la ignorancia del mercado más importante que tenemos después del mexicano, que somos los mexicanos un mercado autodependiente, es realmente entender y hacerlos sensibles de que México es tan amplio como lo que ellos imaginan de Tijuana a Alaska o de San Diego a Alaska. Segundo, la conectividad. Si no tenemos una conectividad adecuada, nos pone en desventaja en precios, y eso es, hoy lo mencionaba, nuevamente queremos atacar el segmento de convenciones, pues hay que darle conectividad a la gente, no nada más las facilidades que sí las hay. Y tercero, una vez que hayamos arreglado el primer problema, que tengamos esa segunda conectividad, entonces sí, invertirle en una campaña para que podamos entregar los momentos que estás ofreciendo en la campaña. Evidentemente el tema de las noticias sobreexageradas es un tema que es muy triste, que nosotros los mexicanos seamos los primeros que generemos la noticia y se la vendamos a CNN, y digo, la verdad es que CNN nada más nos hace el favor de pasarla cada 40 minutos. Es muy triste que no tengamos un intercambio con CNN como lo tiene Colombia, como lo tiene India, como lo tiene quien quieras, donde cada vez que acaba la noticia de México, donde salen ahí las sangre del piso, luego viene y te dice Colombia, el único riesgo es que te quieras quedar. Esa es su cámara. Creo que nunca hay dinero suficiente, pero bueno, ese es un tema con el que debemos de ponerlo en contexto, porque para los niños ahora resulta que estar en Kingston es seguro, ¿no? Dicen que en Dominicana no se muere nadie, pues digo, la verdad es que tampoco duermas en el si vas en Estados Unidos, prendes las noticias en Chicago, mataron a alguien en Chicago, ¿quién? La pandilla de los Arcos los ve, alguien se mató, o sea, todas las noticias locales en Estados Unidos hay muertos la noche anterior. Y si vas a Baltimore y te sales a correr el concierto y te dicen, corran para acá, pero para acá no, porque por ahí es muy inseguro, y dices, pues, ¿qué pasó? No, que aquí no pasaba nada. Bueno, yo creo que es un tema que hay que ponerlo en que se nos salió de las manos y que no deberíamos de permitir tener tantos warnings y tanta escandalización sobre esto, y creo que hay un tema con una línea política, ¿no? Yo creo que ¿por qué México tiene tantos warnings y el resto de los destinos a los que viajan los americanos no sé la respuesta. Creo que otro tema que tiene que hacer, bueno, que yo sí le pediría a mi tocayo, pues yo creo que la verdad es que sí tenemos que tener un programa integral de rescatar y mantener la competitividad de nuestros destinos turísticos. Independientemente de los temas de inseguridad en Acapulco, yo creo que Acapulco tiene un tema de infraestructura y de un desarrollo urbano y de volverlo a reconstituir, impulsar, no sé cómo sea, dando apoyos, créditos o algo, pero no puedes tener la costera abandonada llena de puestos de tacos y changarros y tener el Disco Beach lleno ahí, o sea, tienes que hacer algo diferente. Creo que no debemos de dejar abrir tantos hoteles, deberíamos de permitir rescatar hoteles. Si quieres abrir un hotel en Cancún, a lo mejor sería más padre que puedas comprar uno viejo y lo hagas más bonito, pero no seguir abriendo, porque te vas a encontrar como Acapulco, que de Caleta, pues de Caleta hasta el Gran Hotel ya todo está viejo. ¿Por qué? Pues porque vamos haciendo lo nuevo, y cada vez dicen, y el nuevo Acapulco para acá, y ahora para acá, y ahora para acá, y todos los demás pues ya nadie va, ¿no? Entonces, si de alguna manera se rescatara eso, pues se mantendría y dirías, bueno, pues ya fuiste al Caleta, bueno, pues ahora a lo mejor el Caleta sería el doble, no sé, lo que quieras, pero algo tiene que ver ahí. Si tenemos ese desarrollo integral, las facilidades, la infraestructura, los aeropuertos correctos, el servicio de migración correcto,
toda la legislación en orden para no tener problemas y dejamos de decirle a los brasileños, pues como tú me pides visa, pues ahora yo te pido visa. O sea, ese tipo de cosas la verdad es que no funcionan. Tener un sentido más comercial. Yo creo que entonces sí podríamos empezar a tener mucho más demanda. Creo que México es un gran jugador en la arena de congresos internacionales y creo que eso ayuda, digo, haber tenido lo que ven. Esas cosas son las noticias que hay que empujar. Yo siento que Rodolfo y Gloria hicieron muy buena chamba los últimos 2 años. Los últimos 10 atrás no se hizo nada, ¿no? La última pregunta es acerca del CRM, de los programas de retención. Depende de la fuente, es entre 3 y 20 veces más eficiente retener un cliente existente que ir a traer uno nuevo. ¿Qué se va a hacer o qué aconsejan cada uno de ustedes respecto al tema de CRM y de retención? Mira, sin duda el gran enfoque de las grandes cadenas hoteleras que obviamente se preocupan por un crecimiento agresivo, pues definitivamente es el entendimiento al cliente, ¿no? Y hay muchas connotaciones, muchas centralizaciones de información y fue una parte de las preguntas tuyas al inicio. Hay mucha inversión en tecnología, ¿verdad? Y hoy lo veíamos en la mañana también, pero esa tecnología definitivamente, por lo menos en el caso de nosotros, va muy enfocada al entendimiento y al contacto con el cliente. El mismo programa de lealtad que todas las cadenas hoteleras tienen, hoy por hoy es tu gran proveedor de información para entender al cliente. Las maneras en que los contactas, cada uno tiene sus diferentes maneras de hacerlo. Yo creo que la gran preocupación y el gran enfoque, no al 2013, sino por lo menos de aquí al 2020, va centrado precisamente, por lo menos en el caso nuestro, en un plan maestro de seguir fidelizando a los clientes a través de un contacto mucho más personalizado. Desde mi punto de vista sucede porque en México tenemos un problema cultural gravísimo con todo lo que es desde un instructivo para instalar una lavadora. El 80%, y no lo dije yo, una estadística, no lo lee, una televisión, lo que quieras. Y esto no es la excepción. Instalas un sistema padrísimo y no usas ni siquiera el 20% de la potencia que tiene, porque resulta que estás cortando staff y de repente termina una persona volviéndose loca manejando el CRM y haciendo 23 cosas más y no le da la importancia a esta herramienta. ¿Qué hay que hacer? Es entender que es una herramienta, como tú dices, que en otros países ha funcionado de maravilla y te trae rendimientos extraordinarios y además, como dice Rodrigo, for God's sakes, ya la pagaste. Es increíble que no la usemos, te digo, nosotros también no lo hacíamos de la manera correcta. O sea, hay que enfocarse a usar esas herramientas y para esas cosas, nosotros lo vimos mucho con Hilton. A las herramientas las exprimen el 118%. Y en las cadenas donde no tienes ese contacto, realmente pues no lo haces. Coincido con lo que dice Paco. Yo creo que no usamos el potencial de lo que podemos tener con todas las herramientas que utilizamos, ¿no? Yo creo que también una cosa que sí es interesante ver es que en México todavía el gran mercado de business travel es un mercado donde el señor se queda porque eres la opción A o la opción B, ¿no? Pero todavía el business, el viajero de negocios todavía no se tiene que quedar en este o en este, y lo que puedes hacer para migrarte de un hotel al otro tiene que ver con la decisión. O sea, es lo único que puede decidir él, pero si la compañía no te aceptó, estás fuera. Y en la parte de leisure es importante, funciona mucho, pero es muy rara la gente que te repite el mismo destino, ¿no? Entonces nosotros lo que tratamos de hacer es, toda la gente que ya fue, pues, le damos como 2 ofertas, ¿no? O sea, tenemos como el programa tenemos algo para traerte hacia los fines de semana, para tus viajes personales, tratamos de fidelizarte para que te sigas quedando con nosotros en tus negocios cuando vienes, y tratamos de que te quedes con nosotros de vacaciones y que también hagas de estas vacaciones pues, como los lugares de reuniones, y pues, estamos probando todo el tiempo, ¿no? Tenemos una campaña al mes donde salimos a toda nuestra base de datos y le llegamos con diferentes mensajes a cada quien
pero yo creo que sí lo hacemos a un 30-40% de lo que lo